Lo que vamos a dar hoy es ángulos verticales, ¿sí? Que ya dimos una pequeña introducción en una clase pasada cuando le comenté, ¿se acuerdan estos dibujitos? En el que les comentaba que eran ángulos verticales, para qué se usaban y cómo se leía el limbo vertical, ¿sí? Ahora vamos a profundizar un poco más en eso. Este, Esto está acá, está en la teoría, ¿sí? Es lo que le había comentado aquella vez. Tenemos el limbo vertical, ¿sí? Que va de 0 a 360, o puede tener diferentes graduaciones, ¿sí? Puede estar el 90 arriba, el 0 en la horizontal, el 0 arriba en el cenit, el 90 en la horizontal, 0 en el nadir, 90 en la horizontal nuevamente. Después puede estar 0, 90, 180, 90. Puede tener diferentes tipos de graduaciones, ¿sí? Tener el 0 a 360 o estar con grados centesimales, ¿sí? En nuestra facu tenemos los teodolitos, generalmente tienen esta graduación. El 0 está en el cenit y el 180 está en el nadir, y tienen la graduación completa de los 360 grados. Habíamos visto también que él toma como referencia la vertical del lugar, ¿sí? Una línea natural que es el cenit, o sea, o la vertical del lugar o la horizontal, ¿sí? Para hallar cualquiera de, o sea, la que se halla es la vertical del lugar. Si uno mide en referencia a la horizontal, lo que hace es sumarle 90 grados a la vertical del lugar, que es la que se consigue verticalizando el eje principal del instrumento. Entonces, a diferencia del limbo horizontal, el 0 siempre está en una posición fija, no como el limbo horizontal, que siempre depende del lugar donde estacionemos, y generalmente no importa en qué parte está el 0, ¿sí? En este caso siempre el 0 está en una parte, en una posición inicial fija. Entonces, si nosotros tenemos el 0 en el cenit y visamos un punto cualquiera, el ángulo que hay entre la vertical del lugar y el eje de colimación se llama distancia cenital, ¿sí? Y sería este ángulo. Ahora, si nosotros nos interesa el ángulo que está entre el eje de colimación y la horizontal del lugar, esto se llama ángulo de altura, ¿sí? Entre estos dos hay una relación, ¿sí? Acá vemos que z más h es igual a 90, o sea, la distancia cenital más el ángulo de altura siempre dan 90 grados. Entonces, si sabemos uno, podemos calcular el otro, o si calculamos, depende de lo que nuestro instrumento nos dé, ¿sí? Siempre podemos obtener el otro valor si es que estamos necesitando el otro valor. Después habíamos visto que había dos, el sistema limbo vertical tiene 4 elementos: eje de colimación, limbo, nivel testigo y índice. Y había dos combinaciones en las que podía presentarse. Una es que el eje de colimación sea solidario al limbo y el nivel testigo sea solidario al índice. ¿Qué quiere decir esto? Que acá tenemos que cuando gira el eje de colimación, o sea, cuando gira nuestro anteojo, lo que gira también es el limbo. O sea, gira nuestro anteojo, se mueve el limbo con el anteojo,
y el nivel testigo, que es un nivel tórico diferente al nivel tórico, o sea, uno que está arriba, cerca del limbo vertical, es diferente al nivel tórico que tenemos abajo, que es el que utilizamos para verticalizar el eje principal del teodolito. Este es otro nivel tórico. Ese nivel testigo es solidario al índice, ¿sí? Entonces nosotros primero apuntamos con el eje de colimación, ahí va a girar nuestro limbo, y antes de leer vamos a nivelar el nivel testigo. Lo que hace este nivel testigo al nivelarse es mover el índice y hacer coincidir el índice con la vertical del lugar, ¿sí? Acá al ser centrado, coloca el índice en posición vertical, ¿sí? Entonces, una vez que apuntamos al punto, antes de hacer la lectura tenemos que nivelar el nivel testigo, y ahí nos asegura de que el índice está coincidente con la vertical del lugar, y ahí podemos recién hacer la lectura de nuestro ángulo vertical. La otra combinación es que el eje de colimación sea solidario al índice y el limbo sea solidario al nivel testigo. Esto quiere decir que cuando nosotros giramos el eje de colimación, o sea, nuestro anteojo, también se va moviendo nuestro índice, ¿sí? Se mueve nuestro índice, y antes de leer vamos a nivelar el nivel testigo, y al nivelar el nivel testigo lo que hace es mover el limbo de manera tal de que el cero del limbo quede coincidente con la vertical del lugar, ¿sí? Y ahí recién hacemos la lectura del ángulo vertical. Esas dos son las combinaciones que se presentan, y siempre acuérdense que si tiene nivel testigo, hay algunos que tienen un sistema automático que automáticamente nivela ya sea el limbo o el índice, pero en el caso de que tenga nivel testigo van a verlo. Con los automáticos no se ve el nivel testigo, en cambio en el caso de que no sea automático van a ver el nivel testigo, y en ese caso siempre nivelar el nivel testigo antes de hacer la lectura vertical. Para cada lectura, ¿sí? Hacen una lectura vertical, nivelan el nivel testigo, miran otro punto, van a hacer otra lectura. Antes de hacer la lectura siempre verificar que el nivel esté centrado. Bueno, para hacer las lecturas vamos a hacer igual que con los horizontales. Vamos a mirar con círculo a la izquierda y con círculo a la derecha, ¿sí? En el caso de los ángulos horizontales, cuando la relación que había entre la lectura directa con círculo a la izquierda y la lectura indirecta con círculo a la derecha era de 180 grados, ¿sí? Sí. Y en este caso la relación que existe entre esas dos lecturas es que la suma de las dos tiene que dar 360 grados, ¿sí? Cuando no tiene error el limbo vertical, o cuando no hay cuando está libre de errores, ¿sí? Fíjense, la lectura directa es igual a 360 grados menos la lectura indirecta, o la lectura indirecta es igual a 360 grados menos la lectura directa. Este caso sería este círculo, sería el caso en que estemos con círculo a la izquierda, ¿sí? Visamos un punto P nos da un ángulo, una distancia cenital, lectura directa de P, ¿sí? Que sería un caso así, similar a este. Este es nuestro instrumento, estamos visando un punto, y este es nuestro limbo vertical, ¿sí? Este es nuestro anteojo, lo que está en morado, y en este caso el limbo estaría a la izquierda, ¿sí? Este sería círculo a la izquierda, lectura directa, círculo a la izquierda,
Es como que nuestro limbo está detrás de nuestro anteojo, ¿sí? Cuando nosotros cambiamos el anteojo y hacemos para ver el mismo punto con círculo a la derecha, lo que hacemos es girar nuestro instrumento, ¿sí? Giramos nuestro instrumento y nuestro anteojo va a quedar mirando hacia el otro lado, y en este caso nuestro círculo va a estar a la derecha, o sea, quiere decir que va a estar por delante del anteojo, y cuando nosotros querramos visar nuevamente el punto vamos a tener que girar nuestro anteojo para volver a visar el mismo punto que estábamos visando anteriormente. Fíjense que al girar el instrumento y visar el mismo punto, ahora estamos mirando, antes estábamos mirando entre el 0 y el 90, ahora estamos visando entre el 270 y 360, ¿sí? Que sería este caso, que es con círculo a la derecha, ¿sí? Giramos el instrumento, visamos el mismo punto, y ahora lo que leemos es todo este ángulo, ¿sí? Visamos todo este ángulo, es lo que vamos a leer cuando miremos por el ocular de lectura. De esa forma, la primera lectura nos va a dar menor de 90, y cuando miramos con círculo a la derecha, al mirar por el ocular de lectura nos va a dar un ángulo mayor a 270 grados. Sumando esas dos lecturas nos tiene que dar 360 grados, y si no se cumple esa condición es que tenemos algún error, ¿sí? Y deberíamos usar el método de Bessel. Acá está una guía de cómo se hace la lectura. Ya les había comentado anteriormente. Primero se visa el punto, después se centra el nivel testigo para poner en correspondencia con la vertical el 0, el limbo o el índice, según como estén combinados los elementos de la manera descrita antes, y se efectúa la lectura. Esos serían los pasos para leer el limbo vertical. Bueno, acá tenemos error instrumental. Si el nivel testigo estuviera descorregido, al centrarlo no se conseguiría que el 0, el limbo o el índice esté sobre la vertical. En estas condiciones las lecturas estarán afectadas de error al no originarse las lecturas a partir de la vertical del lugar. Este error se conoce como error de cenit. El error de cenit entonces se produce cuando el índice o el 0 del limbo no se encuentra sobre la vertical del lugar. Para determinar la existencia o no del error se efectúa el test para determinarlo. Con círculo a la izquierda se efectúa la lectura en un punto, obteniendo la lectura directa. Luego, con círculo a la derecha se efectúa la lectura del mismo punto, obteniendo la lectura indirecta. Se debe cumplir que la suma de las dos lecturas es de 360. Es lo que les estaba comentando. De no cumplirse la condición, existe error de cenit. No se cumple la condición de que el índice o el 0 del limbo se encuentre sobre la vertical. Bueno, y acá tenemos un gráfico de lo que pasaría en ese caso. Fíjense, esto sería cuando tenemos error. Fíjense, suponiendo que nosotros visamos el punto, nivelamos centramos el nivel testigo, lo que tendría que hacer es hacer coincidir el 0 con la vertical del lugar. La vertical del lugar sería esta. Ahí, sí, ahí debería coincidir, y cuando nosotros miramos deberíamos estar leyendo esto, que es la lectura verdadera del punto, la lectura verdadera directa del punto P. Pero como por errores del nivel
o el instrumento, una vez entrado el nivel, el 0 no coincide con la vertical del lugar, o el índice tampoco coincide. Entonces lo que pasa es que estamos midiendo otro ángulo diferente al que a nosotros nos interesa, que va a ser comenzando desde acá, y vamos a estar leyendo este ángulo, que va a ser la lectura directa verdadera de P más este pequeño error, ¿sí?, que tenemos acá. Entonces, fíjense, acá hace un análisis, suma, fíjense, esta es la lectura directa del punto P, va a ser la lectura directa del punto menos el error, y la lectura verdadera indirecta del punto P va a ser la lectura verdadera indirecta menos un error. Perdón, acá está mal, esta es la lectura, esto está mal, sería igual que acá arriba, que dice lectura directa de P, y acá lectura indirecta de P, ¿sí? Esta vez que está acá no va. Acá suma término a término. Acá vemos suma. Acá en este caso, como habíamos visto, que la lectura verdadera indirecta va a ser igual a 360 menos la lectura verdadera, ¿sí? Entonces en este caso hacemos el cambio de ese cambio, y acá, bueno, acá después del otro lado junta los dos errores, ¿sí?, y después solamente va despeja lo que es el error, ¿sí?, y llegamos a esta expresión de que el error es la lectura directa de P más la lectura indirecta del punto menos 360 dividido 2, ¿sí? Entonces fíjense lo que está haciendo. Acuérdense que esto acuérdense que estos dos, la suma tiene que dar 360 cuando no hay error. Entonces si yo sumo la lectura 1, la lectura directa y la lectura indirecta, si no hay error va a ser 360. 360 menos 360 me da 0, entonces el error va a ser 0. En el caso que no se cumpla la condición, este valor no va a ser 360, esta diferencia no va a ser 360, y ahí vamos a tener un valor para el error, ¿sí? Ahora este es el mismo caso, pero observando el punto con círculo a la derecha, ¿sí? Fíjense que el ángulo que está midiendo es todo este ángulo, y el error está, ¿sí?, del lado opuesto. En este caso hace la resta, la lectura verdadera, acá de vuelta está el error este, ¿sí? La lectura verdadera del punto P va a ser la lectura directa del punto P menos el error, y la lectura verdadera indirecta del punto P va a ser la lectura verdadera, la lectura indirecta del punto P, la lectura indirecta del punto P menos el error. En el caso anterior sumaba miembro a miembro, y acá resta miembro a miembro,
haciendo las mismas consideraciones del caso anterior, vamos a llegar a esta expresión, que la lectura verdadera directa del punto P va a ser la lectura directa del punto P menos la lectura indirecta del punto P más 360 grados dividido 2. Entonces eso nos va a dar el valor de la lectura directa. Esta sería la fórmula de Bessel para ángulos verticales, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es corrección del error de zenit, ¿sí? Para proceder a la corrección del error de zenit al instrumento, se efectúa la lectura directa con círculo a la izquierda y la lectura indirecta con círculo a la derecha. Se procede así: se efectúa la lectura directa, se efectúa la lectura indirecta, se comprueba si la lectura directa más la lectura directa más la lectura indirecta es igual a 360 grados. De no ser así, existe error. Entonces se calcula el valor de la lectura verdadera, es decir, la lectura libre de la inferencia del error, con la fórmula que recién vimos. La lectura verdadera del punto P va a ser la lectura verdadera del punto menos la lectura directa del punto menos la lectura indirecta del punto más 360 grados dividido 2. Se introduce la lectura verdadera calculada. Debe hacerse de manera de no deje visarse el punto. Para conseguir esto, la introducción del valor de la lectura debe hacerse moviendo el tornillo que centra el nivel testigo. Esto quiere decir que nosotros miramos el punto y estando visando el punto, o sea, esto es más fácil mostrarle con el instrumento, pero se introduce la lectura verdadera. Esto quiere decir que nosotros generamos la lectura en el ocular de lectura, ¿sí? No se introduce con teclas ni nada. Quiere decir que nosotros generamos ese valor. Ese valor se genera ya sea moviendo el limbo, ¿sí? Pero si nosotros movemos el limbo o movemos el anteojo, vamos a dejar de ver el punto, ¿sí? Entonces acá dice que hay que hacerlo sin dejar de visar el punto. Esto se puede hacer moviendo el tornillo que centra el nivel testigo. Acuérdense que con nivelando el nivel testigo, nosotros movíamos el limbo o el índice de manera que quede con la vertical del lugar, ¿sí? Entonces nosotros movemos el nivel del tornillo, los tornillos del nivel testigo, hasta que en el ocular de lectura veamos la lectura verdadera del punto, ¿sí? Una vez que nosotros vemos la lectura verdadera del punto, nosotros hicimos eso moviendo los tornillos del nivel testigo, pero sin ver que el nivel testigo se nivele. O sea, nosotros movimos los tornillos hasta llegar a nuestra lectura anual. Una vez que llegamos a nuestra lectura, vamos a observar el nivel testigo, y nosotros, con la cantidad de movimientos que hicimos, el nivel testigo no va a estar nivelado, ¿sí? Pero nuestro índice va a estar donde tiene que estar y la lectura va a ser la que tiene que ser. Entonces ahí lo que quiere decir es que nuestro nivel testigo, o sea, ahí lo que quiere decir es que estamos en la vertical y lo que vamos a hacer es calibrar nuestro nivel testigo para que en esa posición que nosotros le dejamos sea la posición en la que tiene que estar nivelado, ¿sí? Eso se hace moviendo unos tornillos propios del nivel, se llama, que son unos tornillos chiquitos que no se pueden operar con los dedos, justamente para no descalibrar el nivel. Entonces con esos tornillos nosotros los movemos
para que nuestro nivel quede centrado en esa posición que nosotros obtuvimos, ¿sí? Que es la que nosotros sabemos que es la vertical del lugar, porque es un valor que nosotros calculamos para la lectura verdadera. Llegamos a ese valor y en ese valor es que nosotros queremos que nuestro nivel testigo esté nivelado, ¿sí? Entonces básicamente es calibrar el nivel testigo para que se nivele con esa lectura. Quiere decir que esté con la vertical del lugar. Fíjense, al haber introducido la lectura verdadera, moviendo el nivel, se habrá descentrado, como le decía, y se vuelve a centrar el nivel con los tornillos propios del nivel, ¿sí? Los tornillos propios del nivel, recuerden que no son los tornillos que se usan para nivelarlo, sino son unos más pequeños que se usan para calibrar el nivel, ¿sí? De esta manera, al final, el punto va a estar enfocado, ¿sí? La lectura verdadera va a estar introducida, o sea, vamos a ver la lectura en el ocular de lectura, y el nivel testigo va a estar centrado, ¿sí? Ahí, haciendo todo eso, es como que volvimos a calibrar el nivel testigo. Y acá dice, nota, si tuviéramos un instrumento con sistema de colimación automática de altura, la introducción de la lectura verdadera deberá hacerse moviendo los tornillos propios del compensador, el que llevará el índice al valor de la lectura verdadera calculada. De esta manera quedaría corregido el nivel tórico, nivel testigo o el colimador automático, según sea el caso. Bueno, esta parte igual nosotros no la hacemos para no descalibrar los instrumentos, ¿sí? Porque cada vez que uno lo toca va moviendo, pero lo ideal es que en la práctica no se esté calibrando a cada rato un instrumento, ¿sí? Entonces, porque siempre podemos poner un poco de error, entonces para evitar poner más error se le deja con el error que está, ¿sí? Para evitar que en cada cursada, por ejemplo, cada cursada o tiene error o un alumno piensa que tiene error, se le toca y por ahí no tenía error y ya queda descalibrado. Entonces, para evitar hacer eso, además de que generalmente uno tiene que ser un especialista para poder calibrar estos instrumentos que son de precisión, no se lo hace generalmente para evitar en cada cursada agregarle un poco de error al instrumento. Entonces lo dejamos con el error que tiene y siempre para que trate de estar constante el error, ¿sí? Y no sumarle error en cada cursada. Hasta ahí es lo que sería ángulos verticales.